es maravilloso. Y las bendiciones de nuestro Padre están siempre para con nosotros, amén. Aún en los pequeños detalles, las bendiciones de Él siempre están para nosotros, amén. El hecho de que levantemos, amén, nuestra mirada cuando despertamos, amén, eso es un milagro del Señor, amén. El hecho de que usted pueda parpadear es un milagro del Señor. Imagínese si usted no pudiera parpadear, estuviera así. Amén. Entonces, en los pequeños detalles es que nosotros podemos ver el inmenso amor de nuestro Padre Celestial. Amén. Podemos masticar, podemos escuchar, podemos oler, podemos mirar. Amén. Podemos sentir con nuestras manos, podemos degustar. Y en esos pequeños detalles es que está algo muy poderoso y algo esencial que el Señor ha traído para nuestras vidas. Es en los pequeños detalles que Dios muestra muchísimo más su amor para con nosotros, amén, porque el Señor es así, el Señor es bueno, el Señor es maravilloso, el Señor es fiel, amén. Así es que siéntase a gusto en esta noche para poder glorificar el nombre del Señor, para poder alabar su presencia, amén. Gloria sea al Señor, y queremos que hoy usted se sienta bendecido, queremos que hoy usted tenga un momento precioso en la presencia del Señor, amén. Queremos que usted hoy sienta descanso a través de la palabra del Señor, sienta la presencia del Señor, amén. ¿Cuántos creen que el Señor es poderoso? Amén. Él es digno de recibir toda la gloria, Él es digno de recibir toda la alabanza, amén. Y la fe viene por el oír. Pregúntele al que está a su lado, ¿qué estás escuchando? Pregúntele, amén. Dígale, ¿qué estás escuchando? Amén. Voltéese y pregúntele, ¿qué estás escuchando? Amén. Romanos capítulo 10, versículo 17. Hoy quiero que usted siga creyendo en el Señor. Romanos capítulo 10, 17. Dice la palabra del Señor. Así que la fe es por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Oh, santo es el Señor. Voy a leerle el mismo versículo en NBI. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Oh, santo es el Señor. La fe es un resultado. ¿Sabe de qué es el resultado, su fe? De lo que usted está escuchando. Dile al que está a tu lado, mi fe es un resultado de lo que yo estoy escuchando. A su nombre sea la gloria. La fe es producto de lo que estoy escuchando. Ajá. La fe es producto de lo que estoy escuchando. Santo es el Señor. Al leer este verso podemos entender que el mensaje de salvación proviene de Dios. La salvación proviene de Dios, no de ninguna otra persona, ni de ningún político, ni de un superhéroe. La salvación proviene de Dios. ¿Sabe mediante quién proviene la salvación? Mediante Jesucristo. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. Es decir, por medio de Jesucristo nosotros somos, ¿qué cosa? Somos salvos. ¿Cuántos son salvos? ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Por medio de Jesucristo somos salvos. A su nombre sea la gloria. Esto no solo termina allí. No es suficiente aquello. Somos salvos, sí, pero hay algo más. Sin embargo, al escuchar la palabra de Dios, no solo hemos recibido al Hijo, también hemos recibido la fe. Y a su nombre sea la gloria. Al escuchar el mensaje de la palabra de Dios, no solo entró en nuestra vida Jesucristo, también entró la fe. Porque si nosotros no hubiéramos creído, no hubiéramos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Amén. Entonces la fe es producto de lo que estoy escuchando. Aleluya. La fe viene del oír. Ahora bien, ¿qué es lo que debo oír? ¿Qué es lo que debo escuchar? Si la fe proviene por el oír, ¿qué es lo que yo debo escuchar? Según este versículo, debemos oír ¿qué cosa?
¿Qué cosa? Quiero que usted por favor vuelva a leer. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Qué es entonces lo que yo debo escuchar, iglesia? Lo que yo debo oír es la palabra de Dios, y a su nombre sea la gloria. Lo que yo debo estar escuchando, lo que estos oídos deben estar escuchando es la palabra de Dios. Aleluya. ¿Qué debo oír entonces? Debo escuchar la palabra de Dios. ¿Qué debo oír? Debo oír la palabra de Dios. Ahora, yo quiero que entendamos algo. Esto que tenemos acá es la Biblia, ¿verdad? Es la palabra del Señor. Amén. La palabra del Señor es un compendio de libros, es un conjunto de libros. Amén. Y como tal es un libro. Pero hay mucha gente que no entiende algo. Cuando el apóstol dice que lo que yo debo oír es la palabra de Dios, no quiere decir que usted va a escuchar esto. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Usted está escuchando un versículo, ¿cierto? Perfecto. No solo se basa en aquello, no es ese oír la palabra de Dios, no es el hecho de decir: pastora, yo estoy escuchando ahora la palabra de Dios. Lo que el apóstol quería decir acá en este pasaje al oír la palabra de Dios era algo tangible como tal. Yo tengo que escuchar la voz de Dios en mi interior para que esa palabra, para que esto de acá sea vivo, para que haya una fe auténtica, para que haya una fe verdadera, y a su nombre sea la gloria. Para que haya una fe en crecimiento, no solo se trata de escuchar versículos, se trata de que la voz en mi interior por medio del Espíritu Santo es la que haga que esa palabra sea viva, y audiblemente yo pueda escuchar esa palabra que me dice: así dice el Señor, clama a mí y te voy a responder. Cuando esa palabra se hace viva dentro de mí, entonces mi fe se activa y mi fe puede hacer que un monte se mueva de un lugar a otro, porque estoy escuchando la palabra que hay dentro de mí, y a su nombre sea la gloria. Aleluya. Santo, santo es el Señor. Hoy esa palabra que tú has acumulado allí tiene que estar viva. Dile al que está a tu lado: esa palabra tiene que estar viva dentro de ti. ¿Por qué le estoy predicando de esto? Debe haber una voz en nuestro interior. Esa voz se llama Jesús. ¿Sabe por qué? Porque cuando aceptamos al Señor Jesucristo, Él entonces ha comenzado a morar dentro de nosotros. ¿En cuántos mora el Señor Jesucristo? Diga: en mí mora el Señor Jesucristo. En mí está el Señor Jesucristo. En mí está habitando el Señor Jesucristo. Ahora yo quiero que tú te vayas al libro de San Juan, capítulo 1, por favor. San Juan, capítulo 1, versículo 1. ¿Qué dice la palabra del Señor? Oh, santo. En el principio era, ¿qué cosa? El verbo. Oh, santo. En el principio era, ¿qué cosa? El verbo. Oh, santo. Es decir, desde el principio había una voz que ya estaba hablando. Desde que se creó el universo había una voz que ya estaba hablando. Y el Dios Todopoderoso, amo y dueño del universo, dijo: hágase la luz, y la luz se hizo. Sepárense el agua de la tierra, y hubo separación. Hagan lumbreras en el cielo, y hubo el sol y la luna. Esa misma voz está desde el principio hablando. Esa misma voz que habló desde el principio es la que tiene que estar morando dentro de ti, porque el verbo se hizo carne, y ese verbo está dentro de tu corazón, iglesia. Esa es la palabra que debe estar escuchando tus oídos, el verbo que se hizo carne. Aleluya. Lee nuevamente el versículo, es que me emociona predicar de estos temas. En el principio era el verbo. ¿Y sabes lo que significa verbo? Verbo significa palabra.
Para que tu fe sea un resultado, debe haber una palabra dentro de ti, no una Biblia muerta. Debe haber una palabra dentro de ti. Todo lo que tú has escuchado predicar, toda la Biblia que tú hayas leído, debe estar viva dentro de ti, porque el verbo es una palabra viva. Está la palabra con B mayúscula, es decir, el verbo no es cualquier cosa, el verbo es una palabra viva. Aleluya. Por eso es que el apóstol dice, la fe viene por el oír al verbo. Palabra es igual a verbo. Verbo es igual a palabra. La fe viene por el oír al verbo de Dios. Es decir, el oír la voz viva de Jesús, y a su nombre sea la gloria. ¿Tú te has preguntado por qué a veces tu fe no está activada? Resultado, no estás escuchando al verbo. No estás escuchando al que habla. Pastora, pero yo leo la Biblia. Sí, pero no estás escuchando al verbo. ¿Por qué mi fe está seca, pastora? ¿Por qué no creo? No estás escuchando la voz viva dentro de ti. Dice, para el Señor Dios Todopoderoso con todo su esplendor, con toda su inmensidad, y hace uso del verbo. Y Él dice, hágase la luz. Y Él dice que la tierra dé a todo árbol frutal. Y Él dice que hayan aves en el cielo. ¿Qué estuvo usando el Señor Dios Todopoderoso? Usó explícitamente el verbo. Aleluya. No sé si usted me está entendiendo en esta hora. Hoy el Señor quiere que tu fe se active. Habla. El verbo está vivo, no se quedó en el Edén, no se quedó allá con Adán. El verbo siguió acompañando a Abraham. ¿Sabes por qué? Porque el Señor le dice, Abraham, así voy a hacer tu descendencia, como las estrellas del cielo, como la arena del mar. El verbo se hizo activo en Abraham. Abraham no tenía una Biblia, la Biblia no se había escrito en Abraham. ¿Por qué Abraham entonces fue amigo de Dios? Porque el verbo estaba viviendo en él, porque había una palabra viva que estaba viviendo en él, y a su nombre sea la gloria. Y Abraham le creyó a Dios en esperanza contra esperanza, y le fue contado por justicia. Eso dice la palabra del Señor. Si esta palabra no está viva, entonces nuestra fe está muerta. Si esa palabra no está viva, nuestra fe está muerta, y a su nombre sea la gloria. El verbo se hizo carne, y en el tiempo de Abraham el verbo todavía no se había hecho carne. Al hablarte de verbo te estoy hablando de Jesucristo. Lee nuevamente San Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era ¿quién? Era Dios, es decir, una palabra viva. Y pasa Abraham, y cuando el Señor le dice, sacrifica a Abraham a tu hijo, él le dice, sí, lo voy a hacer. No se sabe qué habrá pensado ese hombre, porque la Biblia no te lo dice. Y cuando la esposa le dice, ¿a dónde se van tan temprano? Él le dice, voy a ir a adorar al Señor. Era porque ya había un verbo dentro de él activo, una palabra viva. Él iba a ir a matar a su hijo, pero como el verbo estaba dentro de él, él le dice, voy a adorar al Señor. Hoy tiene que activarse la fe que tienes por dentro. Comienza a hablar la palabra. Usa ese verbo. La palabra viva es la que está dentro de ti. Que tu fe se active en esta hora, y a su nombre sea la gloria. Oro para que su fe, iglesia, sea activada en el nombre del Señor. Aleluya. Y el verbo estaba con Moisés, y el verbo estaba con Daniel, y el verbo estaba con Habacuc, y el verbo estuvo con Amós, y el verbo estuvo con Nehemías, y todos aquellos que supieron escuchar la palabra viva que estaba dentro de ellos fueron los que hicieron proezas en el nombre del Señor. Hoy que se active tu fe en el nombre del Señor. Aquella fe que estaba muerta se activa en el nombre del Señor. Hoy oro para que el verbo comience a hacer un eco en tu vida y la fe se active dentro de tu corazón. Aleluya. Cuando el verbo de Dios está activo en usted, entonces todo negativismo queda de lado. No es que no te va a venir el pensamiento negativo, no, sí te va a venir, pero queda de lado.
No es que no te va a venir lo de acá, queda de lado, porque está una voz activa dentro de ti. No que tú no puedes, la voz te dice, el verbo te dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, que tú no vas a ser capaz, la voz activa te dice, eres más que vencedor en el nombre del Señor. No, que tú así te vas a morir, la voz que está dentro de ti, el verbo te dice, por su llaga fuimos curados, por su llaga tú fuiste sano. El verbo debe estar hablando dentro de ti. A eso se refiere el apóstol Pablo cuando dice, la fe es el resultado de escuchar, pero no escuchar una letra muerta, es escuchar al verbo activo en tu vida. Oh, shekarraba y socarraba, que se active en el nombre del Señor el verbo dentro de usted, y a su nombre sea la gloria. Yo siento la gloria de Dios, no sé si usted la está sintiendo en su casa, pero yo siento la gloria de Dios aquí. Y en Juan, el verbo ya se hizo carne y descendió para ser bautizado. 3 años después del bautismo, murió crucificado en una cruz, porque el verbo se hizo carne, resucitó y ascendió a su Padre. Pero ese verbo, a través del Espíritu Santo de Dios, sigue estando con nosotras. Que el verbo sigue estando. El Espíritu Santo es el que conecta la palabra viva. Usa la palabra que hay dentro de ti y a su nombre. ¿Sabe por qué no le escuchamos? Muchas veces porque estamos escuchando cualquier otra cosa menos la palabra de Dios. Porque hemos escuchado tanta noticia, porque hemos escuchado tanto comentario, pero no estamos escuchando al verbo de Dios, al que dice yo vigilo todas las naciones, al que dice yo estoy en control, al que dice yo creé el universo, al que dice yo doy todo al ser humano, y a su nombre sea la gloria. Oh, aleluya. De modo que la fe es oír la palabra de Dios desde el interior de nuestro corazón. No una palabra muerta. Dile a que está a tu lado. No más una palabra muerta. No más una palabra muerta. No más. No más una palabra muerta. De modo que la fe es oír la palabra de Dios desde el interior de nuestro corazón y reconocer la voz como el Espíritu de Dios hablándonos a nosotros mismos. Eso es lo que yo te digo. El Espíritu Santo es el que te trae la palabra viva. Es el Espíritu Santo. ¿Por qué cree usted que la Biblia dice en el libro de Timoteo que la palabra es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo? Oh, santo es el Señor. Porque debe haber una palabra viva en su vida. Debe haber una palabra viva en su vida. ¿Cuántos están conmigo en esta hora? Aleluya. Por lo tanto, creer es confiar. Repite, creer es ¿qué cosa? Confiar. ¿Qué más es creer? Depender. Repita, confiar, depender y obedecer la palabra. ¿Qué entonces involucra creer? Creer significa confiar, creer significa depender y creer significa obedecer la palabra. Es decir, esa palabra que yo estoy escuchando de mi interior es en la que yo creo, es en la que yo confío y es en la que yo obedezco. Aleluya. Santo. Lucas 11:28. Y él dijo, mas bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios dentro del corazón, interior. Más bienaventurados, es decir, son los que están obedeciendo la palabra de Dios, son los que realmente la están escuchando. No escuchan solo un versículo, no escuchan solo una palabra, la están escuchando de verdad, audiblemente. Esos son los que son realmente bienaventurados. Más bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios dentro de su corazón y la guardan. Esos son los que son bienaventurados. Hoy, cada prédica que hayas escuchado, debes guardarla en tu corazón para que esté viva,
para que sea una palabra viva y a su nombre sea la gloria. Ahora yo quiero que usted aprenda a entender este versículo. Amén. Hay un término original en este versículo. Palabra en una versión significa logo. Amén. Ese término que se usó en ese versículo, más bienaventurados los que oyen la palabra, lo que quiere decir realmente es lo siguiente: es una palabra que se ha pronunciado por una voz viviente. No es una palabra de una hoja, no. Es alguien que está hablándote. Cuando se escribió aquello y en la traducción original, la palabra quiere decir logon. Cuando se traduce esa palabra logon, quiere decir voz viviente. Por eso la palabra debe ser viva sobre usted. Hay gente que no recepta la palabra porque la palabra está muerta para ellos. La palabra debe ser viva en su vida. Aleluya. Santo es el Señor. No solo se trata de que alguien lea la palabra del Señor. Se trata de que alguien escuche la palabra viva. Lo que usted está haciendo ahora, usted está escuchando la palabra viva. Y esa palabra usted la guarda en su corazón. Y cuando tiene el momento crucial, ahí está el Espíritu Santo trayéndole a recordar esa palabra. Está viva la palabra en usted. Oh, santo es el Señor. Juan capítulo 6, versículo 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Oh santo. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Dile al que está a tu lado: la carne para nada aprovecha. La carne para nada aprovecha. Díselo. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son, ¿qué cosa? Son vida. Por eso es que la palabra debe estar viva en usted, en mí, en todos los que nos llamamos cristianos, y a su nombre sea la gloria. La religión o la cristiandad quisiera que nosotros entendiéramos que solo significa leer la palabra del Señor, pero va mucho más allá. El apóstol Pablo nos dice que la fe viene por el oír la palabra, la cual se encuentra en nuestro corazón. De modo que para que usted y yo tengamos una fe real, usted debe ir hacia su interior y debe creer en lo que la voz le está diciendo. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos creen en esa palabra viva? ¿Cuántos están creyendo en esa palabra viva? Aleluya. Santo es el Señor. Hay dos clases de fe que tienen a Cristo como su objetivo. Amén. Cuando usted escucha la palabra del Señor y usted cree que lo que Dios hizo en la vida de Moisés, que en lo que Dios hizo con Josué es real, esa se llama fe externa. Estoy creyendo en los sucesos que pasaron a través de la palabra del Señor. Pero cuando yo comienzo a escuchar la palabra de Dios dentro de mi vida, esa se llama una fe operacional. Es decir, yo la creo y hablo, la creo y hablo. Está operando la fe en mí. Hay mucha gente que se ha quedado solo en una fe externa. Creen en que Jesucristo vino a salvar, pero cuando se trata de ponerla por obra y hablarla y declararla, queda muerta. No solo debe ser externa, debe ser una fe operacional. No sé si me están entendiendo en esta hora. Una fe que está operando. Una fe que cuando tú escuchas la palabra de Dios en tu corazón, tú la hablas y comienza a operar. Comienzan a pasar lo que tiene que pasar bajo la voluntad del Señor. Y a su nombre sea la gloria. Está operando porque estoy escuchando la palabra de Dios. La fe viene por el oír y es el resultado de lo que mi fe está haciendo. Aleluya. Si obedecemos la palabra de Dios, esta palabra es viva. Esta palabra habla desde adentro. Esta fe
hace lo siguiente. Cuando la fe es viva, es la que estamos escuchando desde nuestro interior. Mire lo que la fe hace. La fe justifica. San Juan 15:3. Aleluya. Ya vosotros estáis limpios, ¿por qué cosa? Por la palabra. Entonces la fe purifica. La fe redime. Primera de Juan 1:9. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Oh, aleluya. Entonces esa fe también me redime. La fe nos hace rectos. Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, ¿qué hace la palabra? Nos purifica, nos rectifica. Aleluya. ¿Cuántos van a comenzar a escuchar la palabra viva desde su interior? Y la fe también nos salva. Alabado sea el Señor. Aleluya. Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice: porque por gracia sois salvos. Aleluya. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no es de vosotros, sino es don de Dios. La fe que viene por la palabra del interior justifica, purifica, rectifica, nos redime, nos perdona y nos trae salvación. Aleluya, qué preciosa es la palabra del Señor. ¿Cuántos quieren que esa fe sea reactivada por medio de la palabra del Señor? Cuando nosotros escuchamos la fe que viene de nuestro interior, entonces es el Señor Jesucristo el que comienza a trabajar. Él comienza a realizar lo que tiene que hacer y se convierte en el fundamento de nuestra fe. Oh, santo es el Señor. Hoy el Señor dice que Él quiere ser el fundamento de nuestra fe. ¿Cuántos dicen: Señor, yo quiero que tú seas el fundamento de mi fe? ¿Cuántos quieren escuchar esa voz hablando desde su interior? ¿Cuántos quieren escuchar esa voz hablando desde su interior? Aleluya. Y esa fe que está dentro de usted debe crecer, debe expandirse, debe multiplicarse. Cuando usted tiene fe, usted contagia a los demás. Comience a escuchar la palabra de Dios, pero una palabra viva, una palabra que lo levante. Oh, santo es el Señor. ¿Cuántos quieren escuchar esa palabra que vivifica nuestras vidas? ¿Cuántos quieren recibir y comenzar a escuchar aquella palabra que esté vivificando nuestro corazón, nuestras vidas? Aleluya. Oh, aquí está el Señor. Hay algo poderoso que se está manifestando. Yo siento la gloria del Padre en esta hora. Espíritu Santo de Dios, aquí estás tú, Señor. Dígale: Señor, aquí estás tú. Señor amado, que esa fe sea activada en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Vamos, dile: Señor, que mi fe se active. Espíritu Santo de Dios, que mi fe sea activada por el poder de tu palabra. Ahí está la presencia del Señor. Cierra tus ojos, que el Señor está ahí contigo. Oh, Espíritu Santo de Dios, que esta fe, Señor amado, sea activada. Vivifícanos, Señor, vivifícanos. Dile al Padre: Señor, vivifícanos. Oh, Espíritu Santo de Dios, yo oro, Señor amado, en esta hora, para que nuestra fe, Señor amado, sea activada en el nombre del poder del Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, Señor amado, oro, Señor amado, para que nuestra fe sea levantada por el poder de tu palabra. Espíritu Santo de Dios, ahí está el Señor, ahí está la presencia del Señor. Levanta tu mano y dile: Señor amado, que mi fe sea activada por el poder de tu palabra, Señor. Ahí está el Señor, ahí está el Señor. Espíritu Santo de Dios, hay fe que se activa. Comiences a escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios. Yo lo creo en esta hora. Santo, santo, esa voz se está activando. Quita cualquier otra voz que no sea la voz de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Ahí está el Señor.
Oh, shekaraba y sokaraba aquí. Oh, sopla, sopla. Ahí está soplando. Ahí está soplando. Ahí está soplando. Que esa fe sea activada por el poder de tu palabra. Y comienza a escuchar la voz del Espíritu Santo. Aquel verbo que se hizo carne. Que actúe en tu vida. Comienza a escucharlo en tu corazón y a su nombre. Oh, shekaraba y sokaraba aquí. Ahí está la presencia del Señor. Que esa fe sea activada. Dile, Señor, todo aquello que no ha permitido que mi fe sea activada, yo lo desecho por el poder de tu palabra, Señor. Cualquier otra voz que haya escuchado, que no me haya permitido que mi fe sea activada, en el nombre de Jesucristo lo desecho. Hoy se activa y es tiempo de que comiences a hablar aquella palabra